primera parte de este pasaje. Vamos a ver este sermón en dos partes. Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el 15. Vamos a leer juntos, luego vamos a orar y vamos a comenzar. Lea conmigo ahí en su Biblia, Mateo capítulo 6, verso 9 al 15. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por la bendición de esta reunión hermosa que nos estás regalando. Hemos llegado al momento de la exposición bíblica. Te ruego que me des entendimiento, puedas dar comprensión a mi mente para poder exponer las verdades que están en este pasaje junto con sus implicaciones prácticas, que de esta manera recibamos tu palabra con gozo, Señor, y pueda hacer una obra en cada uno de los corazones que están aquí. Bendecí este tiempo, ayúdanos en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón, usted ya sabe, se llama La oración modelo del cristiano. En esta tarde nos encontramos con una sección del Sermón del Monte que es muy famosa. Se trata de la oración que Jesús enseña a la multitud y que por muchos es conocida como el Padre Nuestro. Es interesante realmente, creo, porque aunque haya millones, realmente, literalmente, de personas que saben esta oración y hasta que pueden repetirla sin equivocarse, no en comparación son muchos los cristianos que se hayan detenido a reflexionar acerca de los distintos conceptos que el Señor fue presentando en esta famosa oración, que muchos la conocen. Tristemente, el pueblo de Israel, que como diríamos nosotros, tenían que tenerla re clara en cuanto a saber qué orar y con qué actitud hacerlo, bueno, porque sabemos que ellos tendrían que saberlo porque contaban con los textos del Antiguo Testamento, que eran muy claros en cuanto a cómo debían orar y con qué actitud. Bueno, ellos habían perdido completamente la brújula. Sus oraciones, como estamos viendo, eran un sinsentido total y la hipocresía había contaminado casi todas las oraciones que se pronunciaban en aquel tiempo en el pueblo judío. Y lo más tremendo de todo es que así todo, con toda esta hipocresía, con todo este sinsentido, ellos creían igual que por su palabrería eran oídos por Dios. Eso Jesús lo viene diciendo en la anterior sección. Pero nosotros sabemos y hemos entendido que nada que ver, que sus oraciones no eran ni fructíferas ni eficaces. No podían obtener nada que venga del cielo orando de esta forma. Por eso es que Jesús se toma tiempo para resaltar algunas de las pautas más importantes acerca del contenido de las oraciones que justamente aquellos que son llamados herederos del reino de los cielos tienen que dirigir a Dios. Así como antes advirtió respecto al espíritu correcto al momento de orar, en esta porción habla acerca de cuáles son los elementos más indispensables durante esta actividad tan importante y tan habitual también en la vida cristiana. El apóstol Mateo ve bueno presentar estas palabras del Señor para ayudar incluso a sus propios oyentes, como también a nosotros nos va a servir, y que así ellos pudieran orar de forma apropiada. Ante las dificultades, yo pienso que comúnmente a los creyentes se le presentan en sus oraciones y sabiendo lo esencial que es para nosotros orar, creo que se vuelve vital considerar este sermón, este pasaje, tanto esta parte como la segunda, para poder crecer en esta área tan sensible en nuestras vidas espirituales. Claramente necesitamos cada día aprender más a orar, porque el orar es un recurso, una obra, algo muy importante para cada cristiano. Así que te animo a seguirme con atención. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes deben orar a Dios apropiadamente. ¿Cómo lo hacen? El pasaje presenta 6 conceptos, de los cuales hoy veremos los 3 primeros. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Me siguen bien?
Vamos a ver entonces el primer concepto de cómo logran o cómo los creyentes deben orar a Dios apropiadamente. El primer concepto es santificando el nombre del Padre. El pasaje comienza con Jesús dando una declaración directa. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿qué está diciendo acá el Señor? Está diciendo mucho. Vamos a ver que hay un montón para analizar en cuanto a esto. Analicemos algunas cuestiones importantes que creo que nos van a ayudar a entender, porque esta primera sección es como la introducción a todo lo que va a decir después, y necesitamos entender esto para luego avanzar en todo lo demás. Primero, lo primero que vamos a ver es el hecho de que esta sección se relaciona en parte con la anterior. Anteriormente, Jesús enseñó que para que sus discípulos eviten la hipocresía al orar, primero debían hacerlo con discreción, ¿se acuerdan? Y luego con un sentido claro. Capítulo 6, versículos 5 hasta el 8. Ahora bien, si usted mira ahí, usted tiene ahí su Biblia abierto, fíjese que en el versículo 5 empieza a hablar sobre la manera hipócrita de muchos orar, que no era de manera discreta, sino lo contrario. Y luego en el versículo 6 explica cómo es la manera correcta de hacerlo, que es con discreción. Muestra lo que está mal y muestra lo que está bien. Luego, en el versículo 7 y 8 empieza a hablar sobre los que oraban mal en la cuestión de orar sin sentido. Pero fíjense que en cuanto a esa segunda sección, hablando de lo negativo, él no presenta hasta ahí el aspecto positivo. No dice, bueno, no hagan esto y ahora hagan esto. Simplemente se quedan en lo que no tenían que hacer, pero todavía no entra en lo que hay que hacer. Lo deja como pendiente. Bueno, esto es lo que hace ahora a continuación en esta sección. Y decidí separarlo del otro porque es más extensa y mucho más profunda. Es como que aquí la respuesta o el aspecto positivo de lo que sí tenían que hacer, Jesús es como que se explaya y hace una lección aparte. Y por eso decidí tomarla aparte de lo otro que venía diciendo. Así que lo que va a hacer aquí es, cuando dice no tienen que orar sin sentido, va a decir ahora cómo es el sentido en esta porción que tenemos acá. Un segundo asunto necesario de revisar es advertir el hecho de que al mencionar esta oración y decir ustedes deben orar así, no está dando a entender que se tratara de un tipo de ruego especial que sus discípulos tenían que repetir una y otra vez a rajatabla cuando oraran. No es eso lo que quiere decir Jesús acá cuando dice esta oración. Si bien, por ejemplo, el catolicismo romano adoptó la tradición de enseñar a sus feligreses el orar o rezar el Padre Nuestro en muchos de sus tiempos religiosos, creo que eso es una desviación de la intención de Cristo en esta porción. Jesús cuando está diciendo acá, vosotros oraréis así, no está diciendo repitan siempre esto, o repítanlo muy seguido, o repítanlo varias veces. No es esa la intención de Jesús así. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, pienso que hay varias razones que nos demuestran de que eso es una mala interpretación de las palabras de Jesús. Primero, cuando el Señor aquí declara, ustedes deben orar así, no le está diciendo, de acuerdo al contexto, a partir de definir cuáles cosas tenían que sí o sí decir, o cuáles serían sí o sí las palabras exactas para usar, sino que como estamos viendo, lo que él está haciendo acá es corregir el sinsentido de las oraciones que los líderes religiosos y el pueblo en general estaba realizando. Así que sería malinterpretar, pensar eso cuando no es el sentido natural de lo que viene explicando. El otro texto paralelo a este, donde se vuelve a mencionar algo parecido, es en el Evangelio según Lucas. Bueno, ese otro texto tampoco sirve para interpretar de que Jesús está pidiendo una repetición. En ese otro pasaje paralelo, los discípulos no le piden a Jesús que les brinde un diseño de oración para que ellos pudieran repetir una y otra vez, sino que lo que querían básicamente sus discípulos es que Él les enseñara a cómo orar de manera adecuada. Fíjese usted ahí, Lucas 11, solamente versículo 1 ya nos da la pauta. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y entonces a continuación él empieza a mencionar la misma palabra aquí del Padre Nuestro. O sea que en los dos contextos no hay razones en cuanto a lo que viene diciendo el texto para creer o suponer que Jesús está dando una oración que tenía que ser repetida
memorizada y dicha muchas veces. Otro argumento también para tener certeza de que esto es solo un modelo general para brindar concepto en cuanto a la oración y que Jesús no tenía intención de que sea usada como un recurso repetitivo, tiene que ver con las palabras que usa aquí. Vuelva de vuelta conmigo allí a Mateo capítulo 6, versículo 9. Aquí hay dos términos cuando él menciona esta parte. Es el término, dice, pues, y el término así. Al decir, ustedes pues oraréis así, esos dos términos, pues y así, que son los términos griego un y utos, transmite la idea de a lo largo de estas líneas o en la siguiente manera, que no refleja una metodología de repetir palabra por palabra, sino que trata de llevar a la mente conceptos generales. No está diciendo, digan esto así o así, sino esto que voy a decir, estos conceptos, ténganlos presentes. En las palabras tampoco encontramos un argumento. Otro argumento muy claro y que creo que es el mejor en realidad, en esta cuestión, tiene que ver con la lectura simple del mismo pasaje. O sea, como decía recién, ver el contexto. Jesús acaba de advertir, ¿se acuerda? En cuanto a que sus discípulos no utilizaran, ¿se acuerdan? Vanas repeticiones. Ahora, después de haber dicho eso, animar solo un par de versículos después a utilizar de manera repetitiva una oración puntual, sería una contradicción. Como si antes dijo, no use vanas repeticiones, ahora le está dando una oración para que la repitan todo el tiempo. Jesús mismo se estaría contradiciendo solo unos versículos después. Así que creo que ese es el argumento más claro que tenemos. Un argumento más que le doy también que rebata la tradición católico-romana se centra básicamente en la lectura de todo el Nuevo Testamento. No hay ningún caso en el que algún discípulo de Jesús utilizara esta forma de oración repetitiva, ni tampoco existe ningún relato bíblico en el Nuevo Testamento en el que se vean a creyentes, ya sea en solitario o de forma grupal, usando el Padre Nuestro como un modo de dirigirse a Dios. No lo vemos. Y sí, en cambio, encontramos muchos relatos donde ellos utilizan un montón de diversas maneras de orar. No apegadas al Padre Nuestro, sino mencionando otras cosas. Así que no hay motivo por el cual se pueda defender esta afirmación que hace la curia romana. De ninguna manera es lo que Jesús estaba queriendo enseñar. Habiendo aclarado esto, esto no quiere decir que los creyentes no puedan usar esta oración, incluso repitiendo algunas de las frases. No está mal recitarla como hacemos con otras partes de la Biblia a veces cuando oramos. Tampoco sería incorrecto memorizarla, practicarla en nuestra mente o meditarla en el corazón. Nada de eso está mal. Es válido y se puede hacer. El punto, y lo que sí está mal, es que sería un error verla como una oración que Dios desea que repitamos de manera continua o como un acto ritualista, esperando recibir algo del cielo por el mero hecho de repetirla constantemente. Ese es el error, porque volvemos al ritualismo que Jesús estaba condenando antes. Pensar que porque digo esta oración así, voy a recibir algo de Dios. Eso es un error. Eso es justamente lo que Cristo antes reprochó de los judíos y que consideraría que también que lo haría hoy con esta postura católico-romana. No estaría de ninguna manera de acuerdo Jesús que se haga ni con esta oración del Padre Nuestro ni con cualquier otra una vana repetición y creyendo de que eso sirve como para conseguir algo de Dios. Lo que Él va a brindar aquí entonces no es tanto una oración en sí, sino que se trata más bien de un modelo, de una estructura o un esqueleto, podríamos decir, al que los cristianos después debemos darle cuerpo con nuestras propias palabras de adoración, de alabanza, de peticiones, etc. Como alguien dijo por ahí, hablando de esta sección, el Padre Nuestro, digamos, no es un sustituto para nuestras propias oraciones, sino una guía para estas. Creo que esa definición es muy clara. Un tercer asunto central en esta sección es acerca de la dirección a la cual se dirige la oración o a la persona. Jesús presenta una revelación más clara de la relación del creyente con Dios. Anima a los creyentes a que lo llamen como a Dios, Padre. Esto era algo que para muchos habrá generado asombro en la audiencia original. Bueno, no debería haberlo causado del todo, porque la realidad es que el Antiguo Testamento reflejaba algo de esta aplicación del Señor. Si bien el Señor la amplía,
Algo de esto ya estaba en el Antiguo Testamento, pero lamentablemente, debido al ritualismo que imperaba en aquel tiempo, casi que los judíos habían dejado de considerar a Dios como el Padre de ellos. Un comentarista lo explica de la siguiente forma. Los judíos fieles habían sabido de Dios como su Padre en varias maneras. Lo veían como Padre de Israel, la nación que Él escogió para que fuera su pueblo especial. Isaías declaró: tú eres nuestro Padre, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Isaías 63, 16. También lo veían en un modo incluso más íntimo y personal, como su Padre y Salvador espiritual. Salmos 89, 26. Pero con el paso de los siglos, debido a la desobediencia al Señor y al reiterado coqueteo con los dioses paganos de los pueblos vecinos, la mayoría de los judíos había perdido el sentido de la íntima paternidad de Dios. Lo veían como padre solo en una figura remota, distante y desteñida que una vez había guiado a sus antepasados. Estas ideas es las que Jesús empieza a confrontar con la declaración de esta sección. Él refleja al comienzo de la oración lo que las Escrituras enseñaban y que los creyentes fieles del Antiguo Testamento conocían, que Dios es el Padre en los cielos de todos aquellos que confían en Él. Esto era algo que los fieles del Antiguo Testamento sabían, habían experimentado. Por eso nadie debería haberse asombrado de que Él animara a aquellos que serían sus discípulos a referirse a Dios de esta manera. Por eso los anima a decir: ustedes, los que me van a seguir, que van a ser mis discípulos, dirígense a Él como Padre. Díganle: Padre nuestro. Ahora, aunque el término en el original es griego, es la palabra pater, es más que seguro que Jesús haya usado la palabra en arameo, que era la palabra Abba, cuando hizo esta oración. Es más común eso. Un erudito indica lo siguiente: no solo que el arameo era el lenguaje en que tanto Cristo como la mayoría de palestinos judíos hablaba comúnmente, sino que Abba, una alusión afectiva y cercana, conlleva una connotación más íntima y personal que pater. En una cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento, el término Abba incluso se usa en el texto griego y por lo tanto se traduce de manera directa en las versiones al español. Por ejemplo, en Romanos 8:15 directamente se traduce como Abba porque es como lo usa. Es notorio también que justamente Cristo haya utilizado el título Padre en todas sus oraciones, salvo en el momento de la cruz. Allí Él, como vamos a ver en su momento en Mateo 27, 46, usa la palabra Dios en vez de Padre, reflejando en ese tiempo, en cierto modo, la separación que experimentaba Él a causa de cargar el pecado de toda la humanidad. Así que Jesús quería dejar en claro que para los creyentes la relación con aquel al que iban a clamar podía revestir esta confianza e intimidad al punto de llamarlo Padre, de llamarlo Abba. Jesús insta a que se acabe toda clase de temor al acercarse a Dios por parte de aquellos que fueron salvados por Él y que gozan de acceso seguro al trono divino, algo muy distinto al miedo que experimentaban los paganos de aquel entonces en sus religiones, con dioses a los cuales ellos adoraban, que eran airados, vengativos, a los cuales les temían. Fíjense cómo el autor de Hebreo es claro en cuanto a la confianza, la seguridad con la cual podemos entrar ante Dios, diciéndonos en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por medio de Cristo los discípulos tenemos entrada ante el Padre sin ningún miedo. A la vez también esto da paso a dejar de lado toda duda. Si un padre bueno se preocupa de manera activa por el bienestar integral de sus hijos, ¿cuánta más esperanza pueden tener los creyentes de que el Padre Celestial los ayude y los cuide en todo tiempo y de una manera más amorosa incluso que cualquier padre terrenal? Si un padre terrenal se preocupa, padre terrenal bueno, amoroso, se preocupa mucho por su hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial, que es perfecto?
Así Jesús lo reflejaba, miren, Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Tremendo, tremendo pensarlo. Ahora, así todo, el hecho de mencionarlo como el Padre que está en los cielos, creo que nos ayuda o nos guarda de tomar ligeramente su nombre, ya que su posición celestial nos refleja el respeto y la solemnidad de dirigirnos a Él. Incluso ahora teniendo la confianza y seguridad de llegar hasta su trono como hijos suyos. Eso no quita que le hablemos como cualquier otra persona. Él merece nuestro respeto, es nuestro Padre, tenemos una relación íntima con Él, pero no para hablar con Él así de una manera despectiva o mala, porque es el Padre que está en los cielos y Él merece nuestro respeto al dirigirnos a Él. Pero hay más que considerar también cuando pensamos en este aspecto doctrinal. Ya los cristianos tampoco deben tener temor de lo presente o de lo futuro. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en los cielos. Tampoco querer bajar los brazos debido a la aflicción por sufrir rechazo de seres queridos por causa del Evangelio. Podemos perder padres, madres, hijos, amigos, pero nunca más estaremos solos. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial nunca nos va a abandonar. Eso nos da confianza, nos da seguridad. Por otro lado, es claro que siendo el Padre de aquellos que le claman, requiere obediencia fiel de sus hijos. Un predicador observa lo siguiente: si como verdadero Hijo de Dios Jesús bajó del cielo no para su propia voluntad, sino la del Padre, como indica Juan 6:38, ¿cuánto más debemos nosotros como hijos adoptados hacer solamente su voluntad? La obediencia a Dios es una de las características supremas de nuestra relación con Él como sus hijos. Y cita Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Otra cuestión que anima el corazón del creyente al recordar que este Padre al que clama está en los cielos, es tener presente que son esos hermosos recursos celestiales y que por ende inagotables los que podemos recibir por parte de aquel que dirige el reino de los cielos. Todas las bendiciones, hermanos, que tenemos a nuestra disposición cuando le clamamos a nuestro Padre, con la certeza de que Él se agrada de darnos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Finalmente, una consideración adicional tiene que ver con el pronombre usado por el Señor. Indica a los oyentes que oren diciendo Padre nuestro, o sea, un modo plural. Y luego, como vamos a ver en el desarrollo, nunca usa ni el mí o el mis, nunca habla de sí mismo. Siempre que sea tú, y después para nosotros, el pan nuestro, perdónanos. Siempre habla, nunca de uno solo, personal. Esta habla de que al orar no debes pensar solo en lo que a vos te conviene, sino a todos los demás, porque de esta manera se erradica cualquier pensamiento egoísta centrado en el yo. En conclusión, entonces, por medio de la expresión Padre nuestro que estás en los cielos, podemos llegar a dilucidar un poco respecto a la ocupación amorosa de Dios por prestar entonces su oído, su poder y bendición eterna a las oraciones de sus hijos, si es justamente para el bien de ellos y de acuerdo a sus propósitos y gloria. Todo esto, hermanos, y mucho más, tenemos que seguir estudiando, porque uno cuando se pone a analizar lo que Jesús está diciendo aquí con Padre nuestro que estás en los cielos, se nos podría ir horas estudiando realmente. Ahora, luego de ver algunos de estos aspectos importantes que nos introducen al modelo de oración de Jesús, podemos avanzar en lo primero que afirma que hay que pedir al Padre. Dice primero, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esta petición? Ya hemos visto en otros sermones que para aquel entonces el nombre de una persona no era simplemente una identificación personal. Nosotros no debemos considerar los nombres como eso.
como lo usamos nosotros en este tiempo, nuestro nombre es nuestro nombre y ya nos identifica y punto. Pero para aquel tiempo era otra cosa. En cierto modo reflejaba, por ejemplo, la expresión de la naturaleza misma de la persona, que así se lo llamaba. Por ejemplo, no sé, Génesis 17:5, Dios le habla a Abraham y le dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. La gente al pensar en Abraham, justamente lo que el nombre significa, padre de multitud, iba a pensar en esa bendición que Dios le promete de una familia numerosa. También a veces cuando se mencionaba el nombre tenía que ver con una posición o un estatus social. Por ejemplo, Génesis 14:18, ahí se menciona a un tal Melquisedec, dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y ya en hebreo hemos hablado de Melquisedec, pero simplemente su nombre ya nos da una idea un poco sobre él. La palabra Melquisedec significa rey de justicia. Qué bien que se le haya puesto ese nombre, ¿no? Precioso, pero bueno, ya el nombre te daba un poco la idea del lugar de preponderancia. O a veces no sé, a veces también el nombre daba cuestiones específicas de la propia personalidad. Por ejemplo, en 1 Samuel 25 se cuenta la historia de Abigail y de Nabal y de David. Y Abigail, hablando con David, le dice, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre es, así es. Él se llama Nabal. Nabal significaba insensato o necio, ¿no? Lo remataron, pero bueno, era así, era un necio, vive como necio, muere como un necio, porque se llama necio. Bueno, algo de esto justamente el texto ahí nos quiere indicar. Esto incluso no resulta extraño si notamos cómo en el Nuevo Testamento sigue y que al mismo Señor se le otorgó un nombre que revela su función al venir a este mundo. Jesús, aquel que vino a salvar, su nombre Jesús significaba eso. Él vino a salvar, como vemos ahí en Mateo 1:21. Ahora, pensando en todo esto, de la misma manera también pasa con Dios. Su nombre significa mucho más que sus títulos o identificaciones. Representa todo lo que Él es, su carácter, sus planes soberanos, su voluntad. Como para darle un ejemplo, fíjese, si observamos, por ejemplo, la experiencia de Moisés con Dios en el monte Sinaí, vemos allí a Dios proclamando su nombre. Fíjese, versículo 5 del capítulo 34 de Éxodo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Jehová proclamaba su propio nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y así sigue, ¿no? O sea, si analizamos este pasaje, notamos que las características que se mencionan en ese pasaje son justamente parte del nombre de Jehová y nos revelan rasgos de su esencia y carácter. O sea, cuando Dios le da el nombre de Él, empieza a mencionar todo lo que leímos ahí. Fuerte, misericordioso, son todos nombres atribuidos a Dios que revelan lo que Él es. Lo mismo puede decirse de otras menciones que usted tiene en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Usted sabe, hay varios. Yo soy el que soy, luego allí el Creador, luego allí el Señor es mi pastor. Cada uno de estos nombres y títulos nos muestran una faceta distinta del carácter divino, de su naturaleza, de lo que a Él agrada, de lo que Él demanda de su pueblo y muchas otras cosas más. En definitiva, sus nombres no solo expresan quién es Dios, sino también cómo es Él. Ahora, por otra parte, ya en el Nuevo Testamento, con Jesús, nos encontramos incluso con la descripción más perfecta del nombre de Dios. Jesús vino a revelar el nombre de Dios. Fíjense, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Nadie lo revela como Él, porque nadie revela mejor a Dios que Jesús, así como dice Juan 1:14. Así que ahí tenemos más información. Ahora, habiendo aclarado todo esto acerca del nombre, considero que es más sencillo entender ahora que Jesús enseña esta sección. Al orar,
santificado sea tu nombre, significa entonces atribuir a Dios la santidad que ya posee y que de forma suprema y única siempre ha sido suya. Santificar su nombre es venerarlo, es ponerlo en alto, es glorificarlo, honrarlo y obedecerlo tal como Él se merece, alguien que es singularmente perfecto. El famoso teólogo y predicador Juan Calvino indicó lo siguiente respecto a esta porción: que el nombre de Dios deba ser santificado no es nada más que decir que Dios debe tener su propio honor, del cual es muy digno, por lo cual los hombres nunca deben pensar o hablar de Él sin la mayor veneración. Ahora, solo a modo de ilustrar esto, rápido, ¿no? Siendo nosotros, o muchos de los que estamos aquí argentinos, los elementos que nos representan, usted sabe cuáles son, ¿no? La bandera, el escudo nacional, nuestros próceres. ¿Cómo sabemos que esto es lo que representa? Bueno, porque los datos históricos nos revelan que son las cosas más ponderables para todos los argentinos de bien. Un argentino de bien quiere identificarse, presenta su bandera, porque es lo que lo representa, es lo que lo identifica. Son esos símbolos que para él dicen, ve la bandera y decís argentino. De manera similar, ¿qué más podría poner en mayor estima o relevancia a los creyentes que a Dios? Porque ¿qué es más importante para el cristiano que Dios? ¿Qué otra cosa o persona puede ocupar ese lugar más alto a la luz de lo que el nombre de Dios representa para cada uno de los redimidos del pueblo de Dios? Cuando pensamos en qué es lo que más tenemos que ponderar, es su nombre. Porque para nosotros no hay otro nombre más grande dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque el nombre de Dios para nosotros es lo más grande que tenemos. Por lo tanto, este elemento debe estar siempre presente en nuestras oraciones, así como en toda nuestra vida. Un anhelo genuino de que el nombre de Dios sea honrado en todo momento, porque Él es digno de toda la gloria y alabanza, puesto que su nombre es lo que nos revela justamente eso. Me gusta como lo dice Salmo 115, versículo 1, en versión NBI. La gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Tu nombre nos muestra que sos digno de alabanza, por eso te honramos, te santificamos, te ponemos en alto. Este es el primer concepto que el pasaje presenta de cómo los creyentes oran a Dios apropiadamente. Es santificando el nombre del Padre que está en los cielos. Su nombre tiene que ser puesto muy en alto por el pueblo que Él escogió. Jesús le da esto la mayor prioridad en la vida de sus discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo primero que dice, por el cual tenemos que orar, lo primero, antes que cualquier otra cosa, digan, santificado sea tu nombre. La respuesta de la iglesia debe ser actuar de acuerdo a lo que Cristo demanda, rogando en nuestras oraciones que el nombre de nuestro Padre Celestial sea santificado sobre todas las cosas. Ahora considero que la circunstancia de la audiencia de Jesús, como la de Mateo, así como también la nuestra, tiene coincidencias que remarcan cómo vivir de manera práctica la enseñanza de esta sección. Jesús llama a las personas que oren rogando al pueblo que santifiquen el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que estaba aconteciendo en el mundo y mucho menos en la nación que había sido escogida por Él. Casi nadie en Israel le daba el honor que Él merecía. Pero no solo en sus oraciones. Esto era solo un fruto más que reflejaba su pobreza espiritual. Las personas no santifican el nombre del Padre porque en su pecado le dan la espalda. Pueden tal vez vivir vidas religiosas. Pueden tal vez, en aquel momento pasaba, no es que Israel sea anti-Dios. Estaba entre las personas la mención de Dios, estaba el templo, estaba la ley. Las personas tenían respeto acerca de Dios, pero todo este respeto en general era fingido, plenamente o puramente superficial.
Decían amar a Dios, decían exaltar y ponerlo en alto, pero solo de la boca para afuera, porque en sus corazones no era cierto. En su vida interior, lo profundo de su ser, no tenían a Dios en alto. Y Jesús lo deja claro y incluso los interpela a los líderes religiosos, quienes tendrían que mostrar más una devoción real por Dios. Era todo fingido, por eso él menciona en capítulo 15, versículo 8, lo va a confrontar y utiliza un texto del Antiguo Testamento y se lo refrega en la cara porque era verdad. Él le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dicen que me aman, pero no me aman de verdad. En su boca está mi nombre, pero en su corazón no. En su corazón hay otras cosas que idolatran. Pero los cristianos somos llamados a algo distinto. Debemos santificar a Dios. Y como dice incluso 1 Pedro 3:15, santificarlo primero en nuestros corazones. Que Él en nuestro interior sea lo más importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde comienza el deseo por honrarlo como si merece y no simplemente nuestra boca. Porque literalmente, hermano, es muy triste decirlo, para muchos cristianos se repite la misma situación que en aquel primer siglo. Hablan de Dios, oran a Dios, dicen muchas cosas de Dios, pero en su corazón no está Dios. Está muy lejos de Él. Y el pueblo evangélico de labios lo honra, pero su corazón está lejos de Dios. Y por eso viven la vida como quieren. Y por eso no les importa francamente Dios. Pero hay más, hermanos. Santificamos su nombre al crecer en el conocimiento acerca de Él. ¿Por qué? Porque las ideas cerradas en cuanto a Dios, en definitiva, son una irreverencia a Él. Aquel que no conoce al Dios que dice adorar es un irreverente. El antiguo teólogo Orígenes advirtió, el individuo que pone en su concepto de Dios ideas que no tienen lugar allí, está tomando en vano el nombre del Señor Dios. Así que mientras que descubrir y creer las verdades respecto a Dios demuestran reverencia por Él, por otra parte, ignorancia voluntaria o doctrina errónea reflejan irreverencia. Porque es claro, hermanos, no podemos venerar a un Dios cuyo carácter y voluntad no conocemos o nos resulta indiferente. Pensamientos indefinidos acerca de Dios o confusos no lo honran como se debe. Estoy pensando mal acerca de Él y eso es irreverente, porque el nombre de Dios debe ser santificado. Como indica un erudito, santificar de veras su nombre es involucrarlo de modo consciente en todo pensamiento cotidiano, en toda palabra diaria y en toda acción diaria. Dice este autor, David puso el centro de su vida donde siempre debería estar. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Salmo 16:8. Finalmente, el nombre del Padre también es más santificado en nuestra vida cuanto más nos comportamos de acuerdo a su voluntad. Incluso refleja de manera más precisa si pertenecemos o no a su reino. Muchos pueden declarar a Dios como Señor de su vida, pero solo aquellos que hacen su voluntad demuestran que Él realmente reina en sus corazones. Nuevamente Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad, nuevamente, de mi Padre que está en los cielos. Cuando estas realidades estén presentes en nuestras vidas, entonces, hermanos, desde nuestros corazones se genera un deseo ardiente porque Dios sea santificado, lo que llevará a expresiones frecuentes en nuestras oraciones para poner en alto su nombre. No podemos
pretender que nuestras oraciones habituales busquen y anhelen santificar a Dios cuando en nuestro propio corazón Dios no es santificado. Escuche, mire, el teólogo del siglo pasado, William Hendrickson, expresó las siguientes palabras al respecto, que son hermosas. Escúchelo, mire, lo copié completo, me pareció fabuloso como lo dijo este hombre. Dice él: así también hoy en día, la persona que sabe lo que significa orar, santificado sea tu nombre, con todo gozo magnificará al Señor cada vez que contemple el azul del cielo estrellado, pleno de silenciosa belleza y majestad, con sus miríadas de estrellas, titilando como si fueran otras tantas gotas de rocío sobre las praderas del cielo. Alaba a Dios cuando ve su gloria reflejada en los matices que suavemente se combinan en el arco iris, en las montañas arboladas, en los huertos frutales, en los arroyos susurrantes, en los lagos ondulantes y en los ríos serpenteantes. Así como cuando escucha la ricamente variada y casi continua canción del mirlo. Se maravilla cuando contempla la sabiduría de Dios revelada en la construcción del cuerpo humano. Y escuche, y cuando desde la revelación general asciende la revelación especial y pesa las implicaciones de pasajes tales como Isaías 53 o Juan 3:16, es de asombrarse que se llene de amor por el nombre incomparable de aquel a que a través de Cristo es su Padre, que derrame su corazón en alabanzas fervientes y que exhorte a otros a hacer lo mismo. El siguiente concepto, en cuanto a orar de una manera apropiada, es priorizando el avance de su reino. El pasaje prosigue y a continuación se remarca otra parte de la enseñanza de Jesús. Dice: venga tu reino. Ya estamos viendo, o en los anteriores pasajes también, que el reino de Dios es la órbita en la cual es completamente soberano. El término usado aquí, basileia, no se refiere principalmente a un territorio geográfico, sino al dominio de él. El hecho de pedir que venga es rogar para entonces que el dominio del Señor se establezca de manera consumada en el mundo. Si bien Él reina, todavía su reino no se ha establecido en la tierra. Por ende, nuestro mayor deseo debería ser ver al Señor reinando como Rey en su reino, teniendo el honor y la autoridad que siempre han sido suyos, pero que aún todavía no ha venido a reclamar. El Rey es inseparable de su reino. Orar entonces que venga su reino es rogar porque se cumpla el plan eterno divino, que Cristo regrese y reine de forma consumada como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este plan debería ser la preocupación de la vida de cada discípulo y heredero de este reino, por el cual nunca debería estar ausente en nuestras oraciones habituales. Que tu reino venga, Señor, que se establezca. Pero aunque debería ser habitual, lamentablemente debido a los afanes de esta vida, los problemas personales, ¿no? Las cuestiones cotidianas, las complicaciones que se suscitan por convivir con personas en este mundo caído, las personas a veces se olvidan que lo actual no es todo lo que nos espera. Hacemos de este mundo nuestro hogar, el único hogar que tenemos, y es un error. A ver, para los incrédulos, para aquellos que no temen a Dios, perder de vista los planes soberanos de Dios es normal. ¿Por qué? Porque ellos no tienen presente al Señor en su mente ni en su vida, le da lo mismo. Pero lo grave, y Jesús le habla al pueblo, es que el pueblo de Israel había entrado en esa misma vorágine, tan abrumado y afanado con las cosas del presente, se olvidaron de anhelar y rogar que el reino de Dios se establezca. Tan afanados llegaban a un punto, luego más adelante Jesús en el Sermón del Monte lo va a tratar y decirle, tan afanados están por las cosas de este mundo. Eso está bien en los gentiles, pero en ustedes, ¿cómo puede ser? Y entonces le dice, más buscad primeramente el reino. Eso es lo realmente importante. Y no afanarse por las cosas de este mundo.
Ellos se olvidaron de anhelar y rogar que este reino se establezca. Jesús los interpela con esta declaración, pero a la vez también deja claro que para sus discípulos, aquellos que le iban a seguir, no debían descuidar esta realidad, porque para ellos los planes divinos deben ser sus propios planes. Los planes de Dios para el discípulo de Cristo son sus propios planes. Y la voluntad de Dios debe ser mi voluntad. Hago de acuerdo a su voluntad. Vivo de acuerdo a su voluntad. Planifico mi vida, lo que soy, de acuerdo a su diseño, a sus planes. Desde el día que nos rendimos a Cristo, tiramos a los pies de la cruz todos nuestros planes, proyectos, ideas, pensamientos, para ponerlos a su disposición y que Él nos guíe. Tal como ya Él gobierna en el cielo, los creyentes debemos anhelar también que pase lo mismo en la tierra. Porque la realidad más evidente es que esto actualmente no pasa. Y es entonces que oramos para que el reino terrenal divino muy pronto se establezca. Sabemos que cuando eso ocurra, Él va a juzgar al mundo, va a eliminar completamente el pecado para siempre y Él va a hacer que todos teman a Dios. Eso claramente en cuanto a lo que esperamos en el futuro y oramos por eso. Pero aunque en esto claramente involucra un tiempo futuro, eso no quita de que se extienda al tiempo presente. Porque aunque el Señor no gobierne de manera consumada en el mundo hoy, su reino sigue así y todo se va expandiendo. ¿Cómo? A medida que los corazones de los pecadores se rinden a Él. Ese reino se expande por todo el mundo. Cuando más y más personas entran a ese reino, al reino de los cielos. Por lo tanto, orar venga tu reino es también una oración evangelística. Oramos para que más y más personas accedan al reino de los cielos y sean parte ya desde este tiempo de ese reino. Orar venga tu reino es orar por las misiones, aquellos lugares donde la gente no exalta a Dios, no le rinde honor. Y también rogar por nuestros familiares y por nuestros amigos para que rindan sus vidas al Rey. Los discípulos de Cristo deben orar como característica normal para que el número de habitantes de este reino se multiplique y más y más y más almas reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos que orar. Venga tu reino, Señor. El segundo concepto entonces que el pasaje presenta de cómo los creyentes deben orar a Dios de manera apropiada es priorizando el avance de su reino. Mateo quería animar a sus oyentes, así como lo hace con nosotros, al cuidarnos de enfocarnos en esta vida como lo más importante. Y que eso haga que olvidemos que esperamos algo mejor, un reino que no es de este mundo. Recién justamente lo leían en la lectura pública, ¿se acuerdan? Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿por qué volvernos locos? Porque querer como amoldarnos a este reino que hay en el mundo, cuando no somos de este mundo. Jesús dice, no, mi reino no es de aquí. Vivimos en esta vida, pero sin olvidar de que somos ciudadanos de otra nación. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Rey, al Salvador, al Señor Jesucristo. Ese Rey va a volver. Muy pronto va a volver y va a establecer su reino de manera consumada. Por lo tanto, hermanos, no pongamos nuestras esperanzas en lo que podamos obtener en este mundo, ni nos afanemos desmedidamente por eso, al punto de dejar de valorar la herencia eterna en Cristo, porque un día todo esto va a pasar. Todo va a pasar. Hay otros que
también al olvidarse de esta verdad, es como que se animan o decaen al paso de esperar un cambio en la sociedad a causa de mejores o tal vez de peores gobernantes o mejores leyes o mejores instituciones que de alguna manera arreglen todo el problema. Y si bien no está mal rogar por la paz en nuestro medio, hermanos, el cambio verdadero no se va a dar por lograr una supuesta transformación social, sino por el hecho de un cambio personal en cada corazón de cada pecador que está en condenación. Eso es realmente lo que puede cambiar. Y aunque a veces deseamos que todo sea mucho mejor por acá, no debemos perder de vista que lo bueno, lo perfecto, lo que realmente anhelamos va a venir cuando Cristo regrese y gobierne como se debe reinar. Ahí realmente gozaremos del verdadero gobierno, cuando Él reine. Lo mejor que podemos hacer al orar por una persona o una causa es rogar que el reino de Dios avance en esa persona o en esa causa. Que el reino de Dios llegue hasta ahí. No necesitamos, hermano, primordialmente una sociedad más justa. Necesitamos que Cristo llegue a la vida de cada ciudadano de esta sociedad e imparta en su vida su propia justicia que se recibe solo por la fe. Eso es lo que realmente necesitamos. Así que, hermano, esto tiene que ser otro elemento central en nuestras oraciones a Dios. Señor, que tu reino venga. Finalmente, la tercera manera o el tercer concepto que vemos hoy en cuanto a cómo orar apropiadamente es anhelando que se haga su voluntad. Finalmente, en esta primera parte veamos a continuación un elemento más que Jesús presenta. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras del Señor pueden hacer ruido en algunas personas. Hay quienes se preguntan, si Dios es soberano, ¿por qué no nos pide que oremos para que su voluntad se cumpla en la tierra? Es decir, ¿no Él es soberano? Bueno, en este caso aquí, como en otros pasajes bíblicos, nos encontramos, como la vez pasada escuchamos en una escuela bíblica, en una paradoja, o sea, una conjunción de verdades aparentemente contradictorias que aunque pareciera que uno cancelara a la otra, en virtud de que están en la Biblia, entendemos que se complementan, aunque nuestras mentes no logran determinar del todo cómo lo hacen. ¿Está bien? Tenemos una paradoja aquí. Es cierto que Dios es soberano y que cumplirá siempre con todo lo que se ha determinado hacer. Pero a la par también aquí se nos indica que lo que las personas hacen pueden o no alinearse con su voluntad. A ver, esto tiene que ser así, porque si no fuera así, entonces los seres humanos no serían responsables de sus actos, si no fueran en contra de la voluntad de Dios, o si fueran o si la cumplen. Claramente que hay aquí una responsabilidad. A ver, si no hubiera responsabilidad en las personas, en lo que hacen, los mandamientos de Dios no tendrían validez. Porque ¿para qué mandarme a hacer algo que depende de Él? ¿Por qué me pediría o me ordenaría que yo hiciera algo que solo depende de que Él obre y no de mi responsabilidad? Incluso, ¿qué sentido tendría o cómo vería yo que Él me castigue a quienes, o que castigue a quienes no hacen su voluntad? Sería algo cruel e injusto, porque ¿por qué castigaría a las personas por lo que hacen si todo pasa conforme a su voluntad? Pero debemos entender que entonces que ambas cosas son reales, aunque nuestro entendimiento limitado no lo alcanza a comprender con certeza. Dios es soberano, esa es una verdad, todos sus designios se van a cumplir, amén. Pero también el ser humano es responsable por todo lo que haga, sea que respete o no la voluntad de Dios. De la misma forma se da con esta enseñanza de Jesús. Ya vimos, el Señor cumplirá su propósito, porque Él es soberano. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No hay dudas de esto, Él cumplirá con sus propósitos. Pero a la par, su voluntad se llevará a cabo en cierto modo a partir de que los creyentes rueguen a Dios para que Él obre. Nos pide que oremos para que se haga su voluntad en la tierra,
quiere decir que entonces tenemos que orar para que se haga su voluntad porque no se está haciendo en cierta manera. Porque entonces, si no fuera así, el pedido de Jesús en esta porción no tendría sentido. ¿Por qué nos mandaría a rogar para que su voluntad se haga en la tierra si la oración no tuviera la capacidad de hacer la diferencia? ¿Por qué incluso me demandaría el cumplimiento de este mandato en la oración si Él supiera que es inútil? ¿Por qué me pediría hacer algo que no tendría sentido? Me lo pide porque tiene sentido y si no obedezco lo que Él me pide voy a ser responsable. Evidentemente porque tiene valor lo que me está pidiendo. Entonces, entendiendo todo esto, podemos entender que no hay error en todo esto. Que es claro lo que dice la Biblia y que tengo que orar porque dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede obrar para cambiar las cosas en la tierra. Y no cumplir con este mandato no solo que influye en el avance del plan de Dios, sino que nos hace responsable ante Dios. Nuevamente, así todo su plan se cumplirá de uno u otro modo porque Él es soberano. Pero eso no quita que tenemos que orar, porque a través de eso las cosas cambian. Claro que cambian, aunque si no lo hacemos, Él de una u otra manera obrará. Quizás como para ilustrar un poco esta realidad de que Dios es soberano y las personas son responsables, alguien que creo que entendía un poco de esta paradoja era Mardoqueo. Allí en Esther capítulo 4, versículo 13, él habla con su sobrina, con su prima Esther, y entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Le manda a hacer algo y dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Aquí vemos un par de cosas que son claras en esta paradoja. Dios iba a hacer lo que Él les determinó hacer. Ya sea que Esther hiciera lo que tenía que hacer o de otra manera. Pero Dios es soberano y iba a cumplir. Pero eso no eximía la responsabilidad de Esther de hacer algo que tenía que hacer. Y que claramente si no lo hacía podría traerle consecuencias. Pero también a la vez decía qué cosa aquí con esto Mardoqueo. ¿Quién sabe si para esta hora Dios ha preparado para usarte justamente, para cumplir con su propósito? Hermanos, es una paradoja, entonces no tratemos de solucionarlo, porque realmente nuestra mente no llega a poder comprenderlo. Lo que tenemos que hacer es creer todo lo que la Biblia dice que es cierto, poner en práctica lo que el Señor nos manda a realizar y dejar en su mano lo que a Él le corresponde. La oración no tuerce el brazo de Dios, como algunos por ahí dicen de manera equivocada. Por supuesto que no. Pero eso no quiere decir que nuestras oraciones no logren nada. Eso va en contra de lo que la Biblia enseña y sería quitarnos la responsabilidad de que Dios nos ha dado como herramientas que Él use para obrar. Entonces, una cosa no quita la otra. Por eso se hace tan importante la fe, para orar confiando de que Dios manifieste su poder en aquellas cosas que hoy no están bajo su control en el mundo. ¿Para qué? Para que al orar con confianza Dios responda de manera amorosa y así obtengamos aquellos que pedimos. Esto es así. Y algunos quizás todavía no logró entenderlo, pareciera una locura lo que estamos diciendo de una cosa y otra, pero no es extraño, hermanos. ¿Cuántos testimonios hemos oído de personas que reconocen que otros oraron por ellos y Dios obró? Seguramente muchos acá van a decir, sí, no me olvido nunca que yo andaba ahí perdido y mi mamá o mi hermano o alguien oraba por mí y oraba y oraba y oraba por mí hasta que un día Dios me salvó. ¿Qué vamos a decir? ¿Que no tuvo que ver esa oración de esa persona que oraba y oraba y oraba? Claro que sí, porque dice aquí que la oración tiene poder para cambiar las cosas. ¿Cómo vamos a minimizar el impacto de la oración cuando Cristo mismo está mandando que esta manera de orar es la correcta?
Pero sobre todo también al orar que se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo, estamos buscando alinear nuestra propia voluntad a la suya. Al orar que se haga tu voluntad, estamos poniendo de manifiesto que no deseamos de forma caprichosa que las cosas sean como nosotros queremos, sino como Él quiere. Hermanos, esto es un gran recurso para lidiar con nuestro propio orgullo. Nadie está dispuesto a pedir por esto, que se haga su voluntad, a menos que esté dispuesto a aceptar que Él haga las cosas como Él vea mejor, aunque eso vaya capaz en contra de nuestros propios planes, sueños o metas. En definitiva, orar de este modo es clamar con fe de que toda persona o cosa en la tierra se ajusta a la perfecta voluntad de Dios. Alguien dijo por ahí que orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es rebelarse contra la idea mundana de que el pecado es algo normal e inevitable y que por tanto debe o aprobarse o al menos tolerarse. Bueno, es un error. Oramos para que muchas de las cosas horrendas que pasan a causa del pecado dejen de acontecer tal y como pasan, sabiendo que para que eso cambie se requiere que las cosas se ajusten a lo que Dios desea. Pero para eso, como venimos diciendo, hay que tener fe. Hay que tener fe. Pienso, hermanos, que el mayor obstáculo para nuestras oraciones no tiene que ver con falta de técnica o con falta de gran conocimiento bíblico o que nos falte tal vez mayor entusiasmo, sino que de alguna manera oramos, pero no confiando de verdad en que lo que pedimos pueda causar algún efecto. No oramos con fe. No clamamos con la esperanza de que nuestras oraciones serán determinantes en nuestras vidas, en la vida de las otras personas, en la iglesia o en el mundo. Mi pregunta es, ¿cómo esperamos que entonces la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo si no estamos pidiendo con fe justamente que se cumpla? Cuando aquí justamente nos están animando a que lo hagamos. Entonces, el tercer concepto que el pasaje presenta respecto a cómo orar de manera apropiada a Dios es anhelando que se haga su voluntad. Reflexionamos en un asunto importante antes de concluir en esta tarde. Evidentemente los oyentes de Mateo se podían sentir tentados a no orar de esta forma al percibir que el mundo no es un lugar donde pareciera que la voluntad de Dios se cumpla. Tal vez, hermanos, así como ellos nos sentimos abrumados por el avance del mal y la rebeldía que hay en la sociedad contra el Señor. Muchos dicen, o muchos piensan tal vez, sin decirlo de manera abierta, sé que Dios puede hacer algo, pero no creo que mi oración haga la diferencia. Gran cantidad de creyentes ni se preocupan por atender a este concepto que hemos visto aquí. La oración para muchos pareciera ser solo como el medio de último recurso para utilizar cuando estamos en problemas. Ahí sí nos oramos, Señor, por favor, sacamos. Pero no más de eso. Ir más allá y orar de acuerdo a los conceptos enseñados aquí por Jesús les parece demasiado lejano, demasiado desafiante, alejado de lo que podrían esperar. Pero tristemente, en cambio, en vez de hacer esto, de orar así como estamos viendo aquí, solo se quejan o se amargan porque las cosas no se dan como anhelan. En vez de estar orando, pidiendo que Dios cambie las cosas, no lo hacen y para colmo se quejan. ¿No? Decir, ¿pero por qué pasa esto? Y a veces hay que decirle, ¿pero oraste para que eso cambie? Pero siguen quejándose, pero no oran para que cambie. Unos ejemplos nomás para que se entienda. Solo para que pensemos, ¿cuánto tiempo le has dedicado a enojarte o a criticar a tu esposo o a tu esposa en comparación con el tiempo por el que has orado por tu esposo o por tu esposa? ¿Cuántas veces oraste para que Dios obre en algo en relación a las veces que te desanimaste porque las cosas salieron mal?
cuando oraste para que Dios cumpla su voluntad? ¿Lo hiciste confiando que realmente iba a ser así? ¿O en verdad cuando oraste quisiste imponer tu propia voluntad por sobre la de Él? Aquí solamente son preguntas para que reflexionemos. Por otra parte, repasando un poco los conceptos vistos hasta acá, podemos notar que son bastante diferentes a lo que se escucha como más preponderante en las oraciones de muchos cristianos en la actualidad. Rogamos aquí, de acuerdo al pasaje, a favor de su nombre, de su reino, de su voluntad. Jesús se enfocó primero en cuestiones relevantes a Dios y luego, recién después, como vamos a ver en la segunda parte de este sermón, a nuestras necesidades personales. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué primero se enfocó en el nombre de Dios, en el reino de Dios, en la voluntad de Dios y no en las cosas que nosotros queremos? Bueno, porque eso es lo correcto. El mayor propósito de la oración es glorificar a Dios. Aunque orar te beneficie, ante todo la oración es buscando el bien y la gloria de Dios y no tu propio bien. Por eso primero buscamos que su nombre sea santificado, que su reino venga y que su voluntad se cumpla. Tristemente en estos tiempos ha acontecido algo similar tanto en la oración como en la alabanza congregacional, como en muchas otras actividades en la iglesia. En vez de apuntar primeramente a la gloria de Dios, se busca centrar primeramente las cosas en las necesidades de las personas. Por eso se cantan las cosas buscando satisfacer a las personas. Se predica buscando satisfacer a las personas. Tristemente, todas estas cosas se han metido en la cabeza de muchos líderes evangélicos. Diciendo, bueno, pensemos en las personas. ¿Qué le gusta a las personas? Eso no le gusta, bueno, no lo hagamos más. Esto no le gusta, no lo hagamos más. Y Dios, bueno, vemos, pero primero vemos las personas. Hermanos, debemos cambiar nuestra perspectiva sin lugar a dudas. Jesús daba como correspondía la prioridad al Padre Celestial. No debiéramos nosotros tomar una ruta alternativa. No se trata tampoco nomás, como muchos otros enseñan, de reclamar las promesas de Dios y mucho menos de hacerle demandas a Él o de decretar o declarar cosas que ya sabemos son inventadas por hombres y mujeres sin ningún temor de Dios. Eso no tiene nada que ver con la palabra. Es gente sin temor de Dios que inventa esas cosas. Sino que por medio de nuestras oraciones debemos rogar sobre todo a que su nombre sea exaltado, que su reino se manifieste con poder y que su voluntad sea hecha en este mundo tal como acontece en el cielo. La oración, hermanos, tal como vemos aquí, tiene el poder de recordarnos de que no es nuestro nombre el que buscamos poner en el alto, ni buscamos poner en alto nuestro reino personal, y mucho menos imponer nuestra voluntad, sino alinearnos a la suya. Cuidemos nuestros corazones, hermanos, nuestras mentes a la hora de orar, y aprovechemos entonces la enseñanza de Cristo para aprender qué elementos son más necesarios. Finalmente esto también me lleva a hablarle a aquellos que todavía están sin Cristo. Tal vez en tu vida no está rasgo como lo que recién te mencionaba. Hasta acá tu vida giraba solo en virtud de buscar tus propios sueños, alcanzar tus propias metas, tus propios intereses, tus anhelos personales, pensar en ciertas metas o buscar satisfacer tus anhelos y deseos carnales. Bueno, déjame decirte, querido oyente, querido joven, jovencita, nada de eso satisface de verdad el alma del ser humano. Nada lo hace. Tal vez te pueda dar alegrías temporales, pero al fin y al cabo siempre vas a necesitar más. Esto es así porque solo vivir para Dios es lo que realmente puede calmar la sed de tu alma. Ninguna otra cosa lo va a hacer. Pero lo más peligroso de todo es que si seguís en este rumbo personal, buscando seguir tu propio camino y no el de Dios, puede sonar todo muy lindo en ese camino, pero lo que te espera al final de la senda es horrible porque es la condenación eterna.
Te parecerá muy lindo vivir de acuerdo a tus propios caminos, te parecerá muy desafiante, que realmente vas a encontrar el sentido de la vida, pero al fin te vas a encontrar con el infierno. Porque el infierno es el lugar que les espera a todos aquellos que le dieron la espalda a Dios y donde van a estar para siempre sufriendo el castigo por sus pecados. Tal vez estás proyectando, bueno, ahora voy a hacer mi vida así como quiero y más adelante a lo sumo me arrepiento y ya. ¿Nos enseñan ustedes que la Biblia dice que si me arrepiento el Señor me perdona? Bueno, claro que Dios perdona. El problema es que el pecado nos endurece. Tal vez mañana ya no tengas ganas de arrepentirte. ¿Y qué sabes cuánto tiempo más te queda en esta vida? Déjame decirte que nadie tiene asegurado vivir ni 100 ni 1000 años. Por ende, el día de arrepentirte es hoy. Esta misma tarde podés venir a Cristo reconociendo tu bancarrota espiritual y confiando en Él de todo corazón. Tenemos, querido oyente, ya no siga dando vuelta con esto. No pongas más en riesgo el destino eterno de tu alma. Vení hoy a Jesús. No esperes más. Oremos.